Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta mesa semanal de análisis político en los contrastes precisamente del contexto electoral, que bueno, prácticamente ya es una realidad. Estamos a unas cuantas horas, sin embargo, atendiendo y respetando las condiciones, requisitos y limitantes para hablar de temas electorales. Quiero agradecerle a nuestros dos especialistas, a nuestro amigo Demetrio Sodio y La Tijera y al doctor Marco Antonio Baños, que iniciemos esta mesa con los temas que han sido coyunturales a lo largo de la semana y que se han publicado en prestigiados periódicos como El Economista, El Sol de México, El Financiero, donde ellos son columnistas prestigiados. Agradezco la presencia y recibo con una gran satisfacción a don Demetrio Sodio de La Tijera. ¿Cómo estás, Demetrio? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Gracias. También nos acompaña el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, Julio, qué gusto saludarte. Un saludo para el auditorio y, por supuesto, para don Demetrio Sodi, con mucho afecto. Gracias. Pues, si me lo permites, iniciamos con don Demetrio Sodi. Adelante, Demetrio. El tema coyuntural de tu columna publicada en El Economista, un tema fuerte, duro. Mira, hoy comento sobre el minisalario, ¿no? Porque como que la prioridad de los últimos años, aparentemente, cuando menos en el discurso, ha sido reducir la pobreza. Pero mucha gente cree que la pobreza está en gente que no hace nada, que no tiene opciones. No, el problema es que está en la gente que trabaja. La gente que trabaja, inclusive en el sector formal, el salario que recibe no lo saca de la pobreza. Para salir de la pobreza, el salario mínimo debía ser ahorita del orden de 8,500 pesos. Y está en 6,000. Y eso gracias a que López Obrador, y hay que reconocerlo, lo aumentó en 80% real. Si no, andaría ahorita en 4,000 pesos. O sea, hemos querido atraer inversión y promover al sector, la economía, abaratando el salario a costa de los trabajadores. Y esto fue realmente desde la época, yo creo que de Miguel de la Madrid para acá. Se ha ido deteriorando el salario, y se ha querido compensar con programas sociales. Es imposible. Queremos realmente reducir la pobreza, démosle al salario el valor que debe tener. Hay una encuesta reciente en Nexos, ¿no? Un estudio en Nexos muy interesante, que habla que la gente no espera que el gobierno resuelva las cosas. La gente sabe que tiene que resolverla con su esfuerzo, pero todos se quejan del salario. Entonces, el salario en México ha sido un salario muy castigado, es el peor de la OCDE, y hemos privilegiado grandes utilidades para las empresas. Es decir, el ingreso nacional se divide de cualquier país, se divide entre lo que se lleva el trabajador por salarios y lo que se llevan las empresas. En México el trabajador se lleva 40 y las empresas 60. En Europa las empresas se llevan 25 y el trabajador 75. Entonces ya basta. Queremos realmente acabar con la pobreza. Yo creo que es bastante fácil. Nunca me había dado cuenta. Si aumentamos el salario y vigilamos que también en la economía informal, con incentivos y con vigilancia, paguen un salario más justo. ¿Qué ha pasado? Yo hace poco estuve con Fox, hace como 6 meses, y Fox me dijo, el gran error que yo cometí es haberle creído a los economistas del gobierno que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Ahora se ha demostrado que no contribuye a la inflación, que no ahuyenta la inversión privada, porque a pesar de todo tenemos el desempleo más bajo que hay en el mundo, creo que 2,7, creo que junto con, no sé, con un país asiático. Entonces mi tema es un compromiso del próximo gobierno, tiene que ser ante todo, es aumentar el salario mínimo, y de esa forma vamos a ver que la pobreza se va a la mitad o se puede ir reduciendo paulatinamente. Totalmente de acuerdo. Gracias, Demetrio. Vamos con el doctor Marco Antonio Baños. Marco, tema interesante publicado precisamente en tu columna semanal. Mira, yo creo que todo tiene una íntima secuencia, coordinación, son temas vinculados. El de don Demetrio es uno de los déficits más importantes que tiene, yo diría, la democracia mexicana, que en la parte política pues tiene ciertos avances,
pero que ahora en una coyuntura tan relevante como la que estamos viviendo de elecciones del Estado de México, de Coahuila y luego lo que serán las del 24, pues demuestran cómo los gobiernos están más ocupados con las formas de pervivir en el ámbito político, de mantenerse en los cargos públicos con sus opciones partidarias y menos ocupados en resolver la problemática social. Hemos Claro. visto cómo desde las mañaneras el presidente de la República sistemáticamente ha convertido ese espacio que debería de ser, al menos si fuera cierto lo que él dice, en un espacio de información y no un espacio de propaganda política. Lo ha hecho de manera reiterada, lo hizo de forma muy enfática los días 9, el 11, el 15 y todos los sucesivos del mes de mayo para hacer llamados que en rigor no corresponden a un jefe del Estado mexicano, una figura pública tan relevante como la del presidente que debería de generar esquemas de cohesión y sobre todo de articulación de políticas públicas que resuelvan estas cosas que decía don Demetrio. El presidente de la República ha hecho llamados sistemáticos para que no se vote por el PAN, por el PRI, por el PRD, y sí para que se vote por las candidaturas de Morena. Este es un tema que el INE ha venido analizando en diversos acuerdos que se llaman de medidas cautelares, son acuerdos de decisiones preventivas donde le dices a alguien que está cometiendo una violación y que puede generar lesiones a bienes jurídicos y que por consecuencia tiene que cesar en ese comportamiento. Las primeras decisiones que había tomado el INE sobre estos temas de estos días que menciono, el INE había dicho que como no se hacía ninguna alusión a las elecciones de el Estado de México y de Coahuila, pues entonces no había motivo para que se tomaran las medidas cautelares, se ordenara al presidente suspender ese tipo de comentarios y ese tipo de estrategias de comunicación política. Sin embargo, pues esas decisiones mayoritarias de la Comisión de Quejas y Denuncias con dos de los consejeros nuevos, pues se encontraron con la realidad de que de forma posterior el presidente sí aludió a las elecciones del Estado de México, sí habló de Coahuila y sí dijo claramente que había necesidad de que se diera continuidad a la cuarta transformación, pero sobre todo, pues habló de que se votara por las candidaturas. Y una cosa que, pues, ni modo, tenemos un modelo cerrado, los políticos, los servidores públicos tienen algunas restricciones y habló de los beneficios de los programas sociales, de los logros que se tienen, y eso también está prohibido en la Constitución. Así que en un segundo acuerdo de la Comisión de Quejas, dado que la Comisión se atoró con su propio argumento de que no se hablaba del Estado de México y de Coahuila, y luego sí se habló, pues tuvo que dictar la medida cautelar. Pero hay un detalle que sí quiero señalar. La primera cautelar que el INE no concedió a través de la Comisión de Quejas fue revocada por el Tribunal Electoral y dijo que con independencia de que refieras o no al Estado de México y a Coahuila, es un hecho que cuando haces desde la mañanera una alusión a que no se vote por candidaturas de los partidos de oposición, pues alcanzan a las elecciones en curso y les ordenó que se revocara. De hecho, el tribunal ordenó la cautelar y le ordenó al presidente que cesara en ese tipo de cuestiones. Realmente, ¿para qué sirve esto? Porque esta sería la pregunta. La pregunta es que lamentablemente este tipo de cuestiones están totalmente rebasadas por un activismo de toda la cuarta transformación que encabeza el propio presidente y que le da luz verde a todos los servidores públicos para intervenir en las diversas actividades de las elecciones. Vemos cómo incluso en el transcurso de finales de la semana pasada, inicios de esta, el INE también ordenó una situación que es muy interesante. Aquí sí concedió una cautelar donde le recomienda, le pide, exhorta, usan varios adjetivos a los servidores públicos para que cesen en los actos proselitistas de las personas que forman parte de los gobiernos, tanto del federal como de los locales, para poder estarse promocionando. Y mira que este tema se va a poner mucho más candente porque el año que sigue tiene elecciones ciertamente presidenciales, se renueva el Senado, se renueva la Cámara de Diputados. En total, si tomas en cuenta el universo de elecciones federales y locales,
vas a tener alrededor de 20.500 cargos en disputa entre presidencias municipales, regidurías, diputaciones locales, diputaciones, todo. Entonces, es una enorme movilización la que va a venir el año que sigue. Y un detalle que llama la atención es que hay 9 gubernaturas en juego. De esas 9 gubernaturas, 6 son de Morena. Ahora sí Morena va a tener gubernaturas que van a estar en la evaluación ciudadana de las urnas, y creo que habría que ver concretamente qué va a pasar en Veracruz, qué va a pasar en Chiapas, y la Ciudad de México, que son los, digamos, de los estados que tiene Morena en juego, de los más grandes. Evidentemente está Morelos, que tiene otro peso específico en el país de manera distinta, pero yo creo que vamos a ver un activismo impresionante, y creo que el arbitraje de la autoridad electoral lamentablemente va a ser sistemáticamente rebasado, como ha ocurrido hasta el momento, donde no ha habido forma de que se haga que el presidente respete lo que dice la Constitución. Así de sencillo, o sea, no se trata de que nos haga un favor, sino simplemente de que se apegue a lo que dice la Constitución. De eso es Total, lo que he reflexionado en estos días, mi estimado Julio. totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Sin lugar a dudas, es un tema que el presidente debe entender y sus huestes deben respetar. Vamos a nuestro segundo tema de nuestra mesa de este fin de semana con mi amigo Demetrio Sodi. Demetrio, ¿qué pasó en Coahuila? ¿Qué pasó? Negociación en lo oscurito. ¿Los doblaron a los líderes del Verde y el PT para abandonar a sus respectivos candidatos? ¿O un acuerdo estratégico en materia electoral operado por Mario Delgado y compañía? ¿Qué opinión te merece esta traición que le hicieron a sus candidatos los respectivos partidos Verde y PT? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, yo creo que los doblaron. Es decir, yo creo que es evidente, sí, sí, no hay duda de que tanto el Partido Verde como el PT pues tienen en riesgo su registro. Por Así eso es. estaban buscando la cláusula de vida perpetua, ¿no? Porque era la forma de garantizar que iban a estar. Entonces yo creo Claro. que a nivel nacional dijeron, bueno, podemos sacrificar Coahuila, no hay problema con tal de preservar y mantenernos en la alianza. Son muy Así. prácticos. El Partido Verde es el partido más pragmático de México. Todo el partido, el trabajo tiene algo de ideología, ¿no? Y vienen de una lucha social de hace muchos años, sus líderes. Pero el Partido Verde es un partido centavero, es decir, centavero de todo, ¿no? Es decir, de siempre. Es un partido que da vergüenza, la verdad, y da vergüenza que la gente vote por él. Entonces yo creo que los agarraron arriba, pero ya hay una cosa que pasa. Los liderazgos locales no aceptan una imposición a nivel nacional. Y fue lo que pasó en el PT, y fue lo que pasó inclusive en Morena. En Morena pasó que no aceptaron la candidatura, pues prácticamente oficial, que según Mario Delgado ganó las encuestas. Entonces estamos viendo algo, y que eso también a mí, hay un comentario en el Estado de México. Se dice que Morena es invencible. A pesar de todas las declaraciones del presidente, ¿quién sabe quién gana en el Estado de México? Pero lo que es un hecho es que una buena campaña con una buena candidata vuelve competitivo a cualquiera, y lo hace en el Estado de México y lo va a hacer a nivel nacional. ¿Qué nos enseña el Estado de Coahuila? Nos enseña que cuando un partido se mantiene y el gobernador es bueno, se puede ganar la elección. Si no se vende el gobernador, porque también hay Ah, casos en que los gobernadores se han vendido, y con tal de ser luego embajadores, pues con el poder del presidente ha hecho que se inclinen, ¿no? Pero en el caso del Estado de México, algo sorprendente es que había 20 puntos de distancia. Puede ser que hoy haya 5 o 6. Lo que es un hecho es que la elección del 24 no está definida. Yo no estoy de acuerdo en que se esté atrasando la oposición. Creo que hay tiempos para que la oposición primero se fortalezca y luego escoja candidato. Si escoge candidato no se va a fortalecer. Yo lo veo al revés. Primero una gran gira nacional de todos los candidatos, a darle presencia a la alianza y después seleccionar al candidato. Pero lo que me sorprende en el Estado de México es que se puede ganar a pesar de que al inicio había 20 puntos de diferencia. claro, claro, sin lugar a dudas. Demetrio, sé de tu agenda que está muy saturada. Quiero aprovechar para agradecerte estos minutos que nos has compartido en Contrastando las Noticias. Te deseo un excelente fin de semana y si me lo permites, te molestamos el próximo viernes. Sí, perdón, porque hoy tengo algún desayuno que es de chamba. Eso no No, hay que trabajo. dejarlo, porque ya no hay muchas chambas, entonces No, hay que te preocupes. aprovecharlos. Marco, muchas gracias, Demetrio, Julio, y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. buen día. Don Demetrio Soy de la Tijera. Gracias, Demetrio. Y bueno, pues continuamos con el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿qué opinión te merece esta decisión de abandonar a los candidatos al cuarto para las tres
¿cómo va a repercutir en el conteo de votos? ¿Cómo va a llegar este escenario de pues, la votación final el próximo 4 de junio? ¿Cómo se van a contabilizar para Morena o se van a respetar para los que ya estaban registrados como candidatos? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo queda este tema que hoy ha generado incertidumbre para la ciudadanía en Coahuila? Mira, lo primero es que es muy lamentable que las dirigencias nacionales de los partidos políticos se comporten como que si fueran no dirigentes de partidos, sino dueños de una empresa y que entonces puedan tomar una decisión para intentar, déjame usar esta expresión a título personal, confundir al electorado de que pueden manipular que los votos se vayan hacia uno u otro lado. De entrada, los tiempos en un proceso electoral están muy claramente señalados en las leyes. Tú no puedes alterar actividades del proceso electoral cuando los plazos ya se agotaron. Y el registro de las coaliciones, concretamente lo que sucede con el Verde y la Unión Democrática de Coahuila, pues se agotaron desde enero. Desde enero los convenios de coalición quedaron perfectamente claros. Luego vino el registro de los candidatos, se registró a Lenin Pérez y él es la persona que está formalmente registrada por el Verde y por la Unión Democrática de Coahuila. Entonces, jurídicamente no hay forma de que en este momento se cambie la intención de tener una candidatura en la boleta o en las urnas diferente a la de Lenin Pérez. Él es el candidato, es el que va a aparecer en la boleta. La ley dice que cuando ya en estos momentos, esto ocurrió martes, miércoles de esta semana, pues evidentemente ya no hay forma de que las boletas se vuelvan a imprimir porque incluso ya se estaban enviando los paquetes electorales con las boletas incluidas hacia los presidentes de mesas directivas de casilla. Entonces, la primera cuestión es el llamado que hizo la dirigencia del Verde para que a nivel nacional se registrara que ellos iban a apoyar la candidatura de Guadiana, no es algo que tenga un efecto concreto, es un llamado a misa y el que quiere ir a misa va a ir y el que no, no, para decirlo en español, porque al final de cuentas las personas que vayan a las urnas y decidan votar por su candidato, por el que registraron originalmente, pues ese voto va a contar en favor de Lenin Pérez. No se va a ir con Guadiana, porque las autoridades electorales tampoco tienen facultades para que por la vía de un designio, de un albazo, de una falta de ética pública de una dirigencia nacional, pues ellos agarren los votos que contabilizan las autoridades y se los pasen en automático, en este caso a Guadiana. Eso no se puede. Eso hay que decirlo con toda claridad, mi estimado Julio. Luego, en el caso concreto del PT, que postuló a Ricardo Mejía, pues sucede lo mismo, no hay manera de trasladar los votos. Pero fíjate que el tema habrá que leerlo de la siguiente manera. Tiene varios efectos. Primero, en términos del dinero, la contabilidad, la auditoría de los gastos. Son partidos políticos que se han colocado en una especie de dualidad. Por un lado, las dirigencias nacionales atienden una instrucción que les da el presidente de la República. Ellos dirían que un llamado, que han reflexionado. No, aquí hubo algún jalón de orejas de parte del presidente de la República porque López Obrador es un hombre de mucho mensaje político, de mucho símbolo, y entonces no quiso dejar un cabo suelto rumbo al 2024 y dar la idea de que se le puede descomponer la coalición, sino creo que la dejó con el timing político que tiene, la dejó crecer, dejó que esta diferencia particularmente de Coahuila, y donde además pues era claro que era la primera fractura que tenía la alianza gobernante, la dejó crecer y mira nada más que hasta el día previo a que se acabaran las campañas electorales, pues decidió meter freno de mano y regresar al redil a los que se le habían salido. Y yo creo que el mensaje fue muy claro, o juegas conmigo o juegas en contra de mí. Es muy el estilo de López Obrador, eso yo creo que está dentro del escenario. Pero fíjate nada más cómo juegan los partidos involucrados, el Verde y el PT, porque al final de cuentas, el PT de estos partidos que están involucrados en este zafarrancho de las declaraciones de las dirigencias nacionales es el que menos financiamiento local tiene, ¿sí? Porque los partidos reciben financiamiento federal y estatal. El PT tiene poco menos de 2 millones, 1.900.000 pesos, una cosa así, pero Ricardo García Verdeja le va a significar entre 14 y 17 puntos de la votación.
Entonces, a pesar de que la dirigencia nacional ha dicho que no van a apoyar que ya no apoyan a Ricardo Mejía, sino que van a apoyar a Guadiana, pues el hecho concreto es que los votos van a sumar para el PT y legalmente le van a tener que dar el financiamiento incrementado, le va a subir mucho el dinero al PT en el ámbito local. En el caso del Verde, el Verde tiene menos financiamiento que la Unión Democrática de Coahuila, o sea, localmente en Coahuila, la Unión Democrática pesa más, electoralmente hablando, que el Partido Verde. Tiene el Verde poco menos de 6 millones y la Unión Democrática tiene casi 10 millones de pesos en financiamiento. Entonces ellos se van a quedar igual y por consecuencia todo el flujo del dinero pues será exactamente el mismo el que tenga que revisar el INE, la auditoría que se hace en términos de la fiscalización. Pero creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es el mensaje político, es decir, López Obrador sí ha dicho claramente a través de esto que ocurrió en Coahuila que no va a permitir fracturas en la coalición gobernante y les dijo claramente tanto al Verde como al PT que se dejen de cosas, que se dejen de tonteras y que pues como tiene él estos desplantes, el presidente pues les ha de haber dicho fuera máscaras, están conmigo o en contra mía. Así lo leo yo, creo que esta es la parte que está ahí, pero pues legalmente y contablemente todo debe seguir igual, o sea, los votos se van a contabilizar para Lenin Pérez por un lado, para Ricardo Mejía por el otro, y las dirigencias nacionales lo único que han hecho es atender una instrucción de su líder superior. Totalmente de acuerdo. Marco, entonces esto finalmente también es un mensaje muy negativo que le dan a la ciudadanía, al electorado, sobre los acuerdos inconfesables o sobre las presiones de grupos populares o finalmente instrucciones del Ejecutivo Federal para traicionar, para abandonar a los candidatos que llegan a registrar, atendiendo a sus intereses o a sus fines personales y no ciudadanos. Es un mensaje muy negativo para la ciudadanía y para el electorado y para la militancia de estos partidos, ¿no, Marco? Sí, y además es un reflejo, yo creo que lo dices de manera impecable, Julio, pero también este es un reflejo de una cultura política autoritaria. Nosotros nos Ah, hemos formado en un esquema de un Estado con un partido hegemónico, omnipresente, dominante, que ha permitido que en tramos muy largos de la historia mexicana, el caso concreto del PRI, por más de 70 años haya permanecido en el poder o casi 100 años el caso de Subnacional, Edomex y otras entidades federativas donde apenas ahora se están dando algunas alternancias, pero es un reflejo claro de que los acuerdos cupulares son los que permean incluso hacia la voluntad de los propios electores. Las estrategias de los gobiernos para poder pervivir, pues hacen que se tomen estos acuerdos populares entre los actores políticos, pero también le vendes a la ciudadanía soluciones de momento a problemas estructurales como lo que comentaba Demetrio Sodi hace unos minutos. claro. Las políticas públicas clientelares, las políticas públicas de tipo corporativista que lo único que hacen es distribuir el dinero público para beneficios políticos, pues también opera en este tipo de cuestiones. Es un mensaje terrible de una cultura política que todavía no termina por democratizarse y que debería de tener un reflejo en la capacidad evaluadora de los electores. Si los electores son atentos y se dan cuenta que este tipo de cuestiones no pueden ocurrir, en Coahuila tendría que haber una reacción en ese sentido. Y creo que debe haber una reacción de castigo. No puedes permitir que los partidos sigan jugando de esta manera y estén en esquemas de franco incumplimiento de una ética pública a la cual deberían estar obligados. Y déjame decirte una cuestión. Lamentablemente todo lo tenemos que meter a las normas y las normas son sanciones en una parte y esto debería de ser sancionado de manera severa, incluso ya no con dinero, porque esto ya no es ni siquiera preventivo ni siquiera inhibitorio de las conductas de los partidos, tendría que ser ya con otro tipo de medidas como cancelación temporal o definitiva de los registros de los partidos. O sea, creo que urge una democratización clara, impulsada con una absoluta responsabilidad sobre los partidos políticos. Totalmente de acuerdo. Como siempre, claro, contundente, objetivo e imparcial. Tu opinión, Marcos. Yo, como siempre, te agradezco mucho estos minutos. También entiendo que tienes una agenda saturada
y sin embargo te agradezco mucho que nos brindes estos minutos para Contrastando Noticias. Te deseo un excelente fin de semana y si me lo permites te molestamos el próximo viernes para platicar sobre el recuento de los daños de los resultados que muy probablemente se van a judicializar en el Estado de México. No sé qué opines. Sí, este va a ser una consecuencia. Yo creo que Edomex es la entidad de las dos que están en juego que no está todavía claramente definida, pese al tema de las encuestas que Claro. hablan de distancias señaladas, pero si esos resultados se confirman en esas brechas tan amplias, pues entonces querrá decir que sigue habiendo franjas muy grandes de electores que no participan en la contienda, en este caso los jóvenes y las clases medias. Vamos a ver qué sucede, pero sí será el tema de discusión de la siguiente semana. Muchas gracias, mi estimado Julio. Gracias. El doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, amigo de Contrastando de Noticias. Gracias. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas para platicar precisamente de los nuevos escándalos en materia deportiva con la titular de la CONADE. No le cambie, regresamos.